Continuando con esta serie de capacitaciones, vamos a tocar un tema muy importante que es la prevención frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, un delito afín al narcotráfico, al contrabando y a otra serie de actividades criminales que aumentan esas economías ilegales que le hacen tanto daño a nuestro país y especialmente a las empresas. El lavado de activos es una modalidad mediante la cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos, bienes o dinero frutos de actividades ilícitas. También es considerado como aquel proceso donde el dinero sucio parezca limpio, permitiendo que los delincuentes y estas organizaciones criminales obtengan beneficios de las ganancias de esas acciones criminales sin poner en peligro su uso en actividades posteriormente ilícitas o también lícitas. Como tal, el lavado de activos es una actividad criminal, es decir, es un delito que está tipificado en la ley colombiana, en nuestro Código Penal colombiano. El lavado de activos tiene 4 etapas. La primera etapa es la obtención. La obtención es aquella conducta delictiva de las cuales provienen los recursos o bienes, es decir, mediante qué actividad criminal, mediante qué delito esa organización criminal obtuvo esos bienes, esos recursos o ese dinero. La segunda etapa del lavado de activos es la colocación. La colocación es la transferencia de los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita en la economía formal. ¿Cómo logran esto las organizaciones criminales? A través de cualquier actividad financiera, ya sea una compra, una adquisición, una transferencia. Ya colocaron estos dineros que tienen una procedencia oscura, turbia, criminal en la economía formal. Por eso se llama colocación. La tercera etapa del lavado de activos es la estratificación. La estratificación es la mezcla de bienes o recursos de procedencia ilícita con aquellos de procedencia lícita, es decir, la mezcla de esos recursos, de esos bienes, de esos dineros que se originan en una actividad criminal con la economía formal, es decir, la mezcla de estos dos tipos de recursos, uno de procedencia lícita y uno de procedencia ilícita, hace que para las autoridades sea muy difícil de detectar, y es por eso que esta tercera etapa es relevante, es estratégica para los lavadores de activos. Y la última etapa es la integración. La integración es cuando estas organizaciones criminales ya comienzan a disfrutar de los recursos que obtuvieron a través de estas actividades criminales. El otro delito es la financiación del terrorismo. La financiación del terrorismo es la conducta delictiva tipificada en nuestro Código Penal colombiano, cuya finalidad es procurarse de bienes, recursos o dineros para generar acciones que causen pánico o miedo a la comunidad. Eso es lo que denominamos terrorismo, causar pánico, miedo a la comunidad. Las organizaciones terroristas, a través de las amenazas, del chantaje, de los sobornos, presionan a personas, presionan a empresas, presionan a comerciantes para que accedan y les entreguen recursos, bienes y demás. Al entregar una persona o una empresa recursos bajo la presión que ejercen estas organizaciones, sin quererlo estarían cometiendo el delito de financiación del terrorismo. Y por eso la invitación es a denunciar a todas estas organizaciones que de alguna manera están generando esa amenaza. ¿Cuál es la principal diferencia entre lavado de activos y financiación del terrorismo? Cuando hablamos de lavado de activos, estamos hablando que el dinero, que los recursos o que los bienes tienen una procedencia siempre ilícita. Mientras que cuando hablamos de financiación del terrorismo, el terrorismo se puede financiar con recursos de procedencia ilícita, pero también con recursos de procedencia lícita. Es decir, que si una empresa o una persona entrega dineros a una organización terrorista, estos dineros van a tener un origen lícito porque es de las actividades formales de la empresa o de la persona.
Es decir, que la financiación del terrorismo se puede dar con dineros lícitos, es decir, dineros que no tienen un origen ilegal. El narcotráfico es la actividad criminal que más recursos genera. Por ende, el narcotráfico es el gran disparador del lavado de activos y también de la financiación del terrorismo. Como Colombia es un país que ha soportado el narcotráfico por casi medio siglo, ha hecho que el sistema financiero se blinde, que utilice mecanismos muy sofisticados para evitar y detectar con prontitud el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esto ha hecho que los lavadores busquen nuevas estrategias para evadir los controles que están dentro del sistema financiero. Los lavadores, dentro de esas nuevas estrategias que utilizan, está la utilización de empresas pequeñas, medianas y grandes para evadir los controles que tiene el sistema financiero. Los lavadores hacen propuestas que parecen fáciles, como prestar el nombre, los productos financieros a cambio de una gran comisión. Lamentablemente, al final de un proceso investigativo de tipo penal, el involucrado fue quien prestó su nombre o sirvió como herramienta para estas organizaciones criminales. A través del gobierno nacional y a través de las empresas se está tratando de fomentar una cultura de antilavado. Esa cultura de antilavado tiene 4 etapas. Tenemos la prevención a través de la creación de normas, controles y a través de unos hábitos que se deben aplicar desde las empresas para evitar la posible comisión del delito. Después tenemos la detección. En la detección juega un rol protagónico la UIAF. La UIAF es la Unidad de Información y Análisis Financiero, unidad que depende del Ministerio de Hacienda y que es la encargada de detectar a través de los reportes de operación sospechosa la posible comisión del lavado de activos. Si la UIAF lo logra detectar, va a emitir un informe a el ente investigador, que en este caso puede ser la Fiscalía o Policía Judicial. Y los jueces de la República ya se encargan de la parte del juzgamiento si se llegase a cometer como tal el delito de lavado de activos o la financiación del terrorismo. Hay una serie de recomendaciones importantes para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Dude de los negocios fáciles. Nunca preste su nombre. Nunca preste sus productos financieros. Siempre pregunte por los bienes y dineros con los cuales va a hacer negocio. Siempre documente todas las transacciones que realice. Lo que usted tenga documentado, escrito, es lo que va a soportar o va de alguna manera a ayudarlo en el caso de que haya una investigación por lavado de activos o financiación del terrorismo. Aplique mecanismos de conocimiento del cliente. Es necesario saber quiénes son nuestros clientes, con quién estamos haciendo negocios. Asimismo, actualice los manuales de procedimientos y déselos a conocer a todos sus colaboradores. Es muy importante apoyarse en la tecnología para poder detectar con prontitud el lavado de activos. Si conoce, lógicamente, si ustedes se dan cuenta de una actividad sospechosa, el oficial de cumplimiento, que es la persona encargada dentro de la empresa, debe realizar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. Terminamos con esta frase que resume absolutamente todo. No existe una fórmula mágica para que las empresas se protejan del lavado de activos, pero sí hay buenas prácticas que se pueden adoptar.